Guillermo Jeremías nos visita como todos los días. Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ezequiel? ¿Cómo andás? Bueno. El saludo para todos. Sí, conoció el dato de inflación, ¿no? Y me va a decir. Sí, por supuesto, sí. ¿Sí qué iba a decir? No, lo quiero... No, eso que me cuesta... Pero si lo digo bien, ¿eh? No, está bien, Sí, lo sí. de visita, sí, me siento una visita. Está muy bien. Una visita. Que trato que no sea de médico. No, a veces, bueno, hoy va a ser, me parece, de médico. Sí, está bien. Sí, por supuesto que el gobierno celebra por estas horas. Siempre hay un matiz, ¿no? Sí. Dos cuestiones que, por supuesto que nos hemos dado como pauta este índice, el INDEC. Sí. Un índice que, por otra parte, el propio titular del INDEC lo quiere modificar porque está establecido con parámetros del año 2004. Pasó un poquito de tiempo, ¿no? 20 años. Es decir, que la inflación de hoy la estamos midiendo con las mismas características que se medían con los consumos del 2004, 20 años. Claro. Lo intentó modificar Labaña y el gobierno decidió políticamente que no. No lo puedo explicar técnicamente porque no conozco, pero si lo actualizaran a los consumos de hoy, la inflación sería mayor. Claro. Pero esto es una discusión menor en torno de que es real que el gobierno ha logrado, y esa es, supongo yo, la variable principal de adhesión, ponerle un freno a la dinámica inflacionaria, que es un freno que está a una velocidad no crucero, es una inflación del 2,5 al 3%, que en otros contextos era muy complicada explicarla como positiva. En este se celebra. Pero eso está ligado con las coyunturas, con la creación de sentido, con lugares que a veces son comunicacionales y la mayoría de las veces son políticos. ¿De por qué? En una época una inflación del 2,5% era una locura y ahora el 2,7% es para descorchar. Es fantástico, claro. Bueno, sí. Pero contextos. No es el único... Sí. Esto no quiere decir que los números no sean reales, digo, no estoy poniendo en duda los números, estamos poniendo en duda, no nosotros, porque lo ha hecho públicamente el presidente, el director del Índice Nacional de Estadísticas y Censo, del Instituto Nacional de Estadística y Censo, que mide el índice de precios del consumidor. Pero esto puesto en un contexto que hay que mirarlo, no se puede no mirarlo, de que ha ocurrido con los salarios. Y hoy salió un dato que fue desplazado de la atención pública, porque está ese índice positivo, que está ligado con qué ha pasado con la recuperación de los salarios en términos reales. Y ese dato habla que los salarios medidos por el RIPTE es un dato estrictamente oficial, sin manipulación, porque es un registro oficial de lo que se paga a aquellos que son trabajadores registrados, ¿no? En empresas constituidas. No estamos hablando de empresas informales, en los que están fuera del circuito, ni los monotributistas. Los salarios medidos por el RIPTE se mantienen estancados desde julio. Desde el mes de julio los salarios están estancados. En los últimos 3 meses no logran crecer en términos reales. En septiembre de 2024, son los datos que estamos dando, se ubican 5% debajo de noviembre de 2023, 5% debajo de noviembre de 2023 y 7,6% debajo de septiembre de 2023. Uno es el comienzo del gobierno de Javier Milei, diciembre, y otro es finalización de la gestión de Sergio Massa. Miren, la base 100 está en noviembre de 2023. Cuando ustedes ven 105.6, miren un poquito para atrás, ahí está la base 100, en el comienzo de la línea de puntos grises hacia la derecha, ahí está la base 100. ¿Qué quiere decir la base 100? Bueno, ¿cuánto de esa base, de ese punto de partida que es 100, creció o retrocedió? Si uno va para atrás, miren, en septiembre del 2020 estaba 112.3, es decir que el salario venía bajando ya en su poder adquisitivo durante la gestión de Alberto y Cristina. Estaba en 112.3 en septiembre del 2020 y en noviembre del 2023 estaba en 100, ¿no? Había perdido
12,3 el salario durante la gestión de Alberto y Cristina, para que ustedes vean que el dato no busca cuestionar a este gobierno, sino reflejar lo que pasó con el salario. Después de noviembre del 2023, ven ustedes que empieza a crecer el salario, luego baja bruscamente, está en 105,6, después va a 102, y desde noviembre de 2023, que está en 100, hay un escenario de precipitación, de caída profunda, hasta marzo del 2024, que es cuando comienza en el punto más bajo de la curva a recuperarse lentamente. Se empieza a recuperar y llega a septiembre de 2024 a 95. De la caída brusca a 80, de esa caída de 100 a 80 de noviembre de 2023, se recuperó a 95. Pero todavía está muy lejos del 100 de noviembre de 2023. Los 5 puntos que el salario registrado privado, lo quiero recordar, según datos del RIPTE, todavía sigue perdiendo. No hay recuperación en los últimos 3 meses del salario y siempre fue detrás de la inflación. No hay recuperación, siempre fue detrás en los últimos 3 meses. Con lo cual, cuando el presidente dice los salarios se están recuperando, bueno, depende, si vos mirás la base 100 del noviembre del 2023, no. Si mirás enero del 2024, sí. Comparado con enero del 2024, sí se están recuperando. Comparado con noviembre del 2023, no. Por eso el punto de referencia es determinante. Bueno, la metodología del RIPTE afectó la evolución del indicador, haciéndolo sobre reaccionar. ¿Qué significa esto? Que el gobierno tomó los salarios sujetos a aporte de los trabajadores estables en los últimos 13 meses, pero hasta un tope. Mide el RIPTE con un tope de los trabajadores estables. Si vos ganabas más de ese tope, no te medía. Con lo cual, hay una parte de la recuperación que no se está juzgando todavía, que podría ser peor el retroceso en los salarios. Por eso explica esto, por qué, lo que decíamos ayer, con inflación que baja y precios que suben y poder adquisitivo que no te deja llegar hasta fin de mes. Ahora en los últimos 2 meses, donde el tope medido por el RIPTE se movió a la par del RIPTE, ese efecto dejó de tener importancia, es justamente en donde el RIPTE se estanca, digamos. Cuando dejaron de manipularlo, es decir, bueno, mira, el salario, si sacamos los que ganan más, el retroceso es mayor. Pongámosle un tope para que en el promedio el retroceso no sea tanto. Por eso le daba al gobierno recuperación salarial, comparado con la inflación. Ahora están viendo todo, se planchó y empieza otra vez a caer. Esto se conoce el mismo día de la inflación, claro, esto no va a hablar la mayoría. Obvio, claro. Está hablando del 2,7 y está bien que lo hagamos porque nosotros también lo hacemos. Ahora, eso del salario tiene una referencia de lo que pasa con el resto de la economía. Vamos a mostrar la tabla 1 de empobrecimiento de la Argentina. Esto es una comparativa de indicadores de pobreza y desigualdad entre el segundo trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2024. Estamos considerando los meses de mayo, junio y julio, segundo trimestre, comparado con igual periodo del año anterior, porque las comparaciones en estos rubros son más lentas porque los índices medidos con la encuesta permanente y los datos del INDEC y estos datos del Observatorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuyo tardan más en procesarse. Vamos a ver el porcentaje de personas que viven en hogares pobres más casi pobres. Porcentaje de personas que viven en hogares pobres más casi pobres. Los casi pobres, la clase media que se cayó. Bueno, en el segundo trimestre había un 63% de personas, 63 de cada 100 personas vivían en hogares pobres y casi pobres. En el segundo trimestre de 2024, con Milei, ahora ya son 72. Hay 10 personas más que se sumaron a ese universo. ¿Qué quiere decir? Que cada 100, 72 personas en la Argentina, cada 100 viven en hogares pobres o casi pobres.
Porcentaje de niños menores a 10 años que viven en hogares pobres más los casi pobres. En el segundo trimestre de 2023, esto es adjudicable a Massa y Cristina, a Alberto, o sea que no es poco. Estamos hablando de 77 o casi 78 niños, bueno, ahora son 79, menores de 10 años que viven en hogares pobres. Porcentaje de personas que viven en hogares indigentes. En el segundo trimestre del año pasado, con Fernández era casi el 10%, 9,9%. Ahora la indigencia, es decir, la pobreza dentro de la pobreza, lo que no llegan a completar los alimentos básicos antes de fin de mes, creció del 10% al 16%, 6 puntos. Es enorme. Porcentajes de niños menores de 10 años que viven en hogares indigentes. Estaba en el 14,5%, pasó al 20,9%. Línea de pobreza, promedio de ingreso. Estaba en el segundo trimestre en el 25%, en el promedio de ingreso. Ahora, el 64% de la población en el segundo trimestre de este año, 64%, es decir, 64 de cada 10 personas tienen un ingreso promedio por debajo de la línea de la pobreza. ¿Se entiende el número? Es brutal. Sí, sí. Ese número estaba en el 25%. Miren ahí la pérdida del poder adquisitivo, porque vos dejaste de tener recursos para no ser pobre, y pasó del 25 al 64%. Cantidad de canastas básicas que compra el ingreso mediano. El ingreso mediano es el promedio de ingreso registrado de toda la población. Promedio de ingreso. Los altos promediados con los bajos. Bueno, ese promedio de ingreso compraba en el segundo trimestre del año anterior 3,1 canasta básica total, y pasó a comprar 1,1, es decir, 2 canastas perdiste, 2 canastas en el medio. Bueno, quedan los otros números, pero como me ponen la musiquita, sí, sé que es la señal que no me tengo que pasar. Son suficientes para poner en contexto en el escenario de la macro y de la microeconomía en que se da esta buena de festejar el 2,7% de inflación. Así son las cosas. Gracias, Guille, como siempre, muy interesante. Hasta mañana. Análisis.